Desde los estudios de Radiovisión Manaví. Bienvenido. Vale, buenos días, un gusto a todos los radioescuchas. Para ya iniciar este espacio, podemos comenzar entendiendo la importancia de saber cómo podríamos regular esos alojamientos alternativos, es decir, los Airbnb. Eh, si Las esto rentas realmente temporales. se convierte en una competencia para el sector turístico formal, es decir, para los hoteles. Bueno, actualmente, esto es un poco para dar un poco de contexto, en el Ecuador hay alrededor de 8.500 unidades en rentas temporales. Y desde el 2023 existe ya una regulación emitida por el Ministerio de Turismo que obliga a las empresas o personas que hagan rentas temporales o a los propietarios que tengan sus departamentos en plataformas de rentas temporales como Airbnb, Booking, etcétera, a que se registren y obtengan el certificado de registro turístico. Esto permite, pues, tener un catastro de la gente que está haciendo este tipo de actividad económica y conocer un poco la dinámica del negocio. Ahora, eh, se ha escuchado que no hay, como que no hay información de esto. Realmente sí hay información de cuántas unidades hay, de quién lo hace y de todo esto. Las mismas plataformas como Airbnb o hay software que que define cuáles son las unidades activas y cuál es el modelo de ocupación y el costo que tiene. Sí existe información de esto. Estaba escuchando la semana pasada a una autoridad decir que no hay información ni regulación, pues sí la hay. Hay la regulación del Ministerio de Turismo y la información es la metadata que existe ya en software de análisis de este tipo de rentas. Ahora, el impacto, la segunda pregunta era el impacto a los hoteles. Bueno, específicamente en Manta, estaba revisando unos datos, la ocupación, como saben, en ciudades costeras es estacional, es decir, para los turistas viajan cuando hay Navidad, cuando hay carnaval, cuando hay feriados, entonces la ocupación no es todo el año. Y son servicios diferentes. Por lo general, los departamentos que más, en Manta específicamente hay 767 departamentos en renta temporal y la ocupación promedio de estos departamentos es del 40%. Tampoco es tan alta, ¿no? Tampoco es el impacto tan alto a los hoteles. Y hay dos públicos que se tienen. El público que quiere algo un poco más económico, un poco más familiar, y hay el público que quiere, pues, la comodidad que tiene un hotel, ¿no? Que son diversas las opciones en los hoteles. Ahora, dentro de aquello ya que me mencionas, Juan Pablo, que sí hay información, de que sí hay datos estadísticos, entonces, ¿por qué existe ese desconocimiento ciudadano y más aún, existe alguna especie de vacío legal en torno a este tipo de hospedajes para que existan este tipo de comentarios? A ver, yo creo que es más un tema de desconocimiento de quien emite los comentarios y de la ciudadanía en general. Es el Ministerio de Turismo el ente responsable de la política turística. Entonces, lo que se debería hacer es comunicar más a la sociedad que existe este reglamento. Y este reglamento tiene una particularidad. Obliga a los hospedadores, digámoslo así. Primero los incluye dentro del catastro turístico, o sea, son parte del sistema turístico. Esto les da ventajas y por supuesto les da responsabilidades también, como cumplir con sus tributos, pagar sus tributos. Pero el reglamento lo que hace es que para que puedan operar les dice a los GATS, les dice a los municipios que habiliten la licencia de funcionamiento en función de esta particularidad del hospedaje de renta temporal. Hay municipios en el país que lo han hecho, el municipio de Manta específicamente es uno de los que lo ha hecho, y hay municipios como el de Quito o el de Guayaquil que no lo han hecho. Entonces, la normativa daba 6 meses desde el 2023, septiembre del 2023, para que eso se haga. No se ha hecho en todo el país, y en las ciudades más grandes sobre todo. Mira, entre Quito y Guayaquil, Quito tiene 3.500 unidades en renta temporal y Guayaquil tiene 1.700. Entonces, son más del 50% de las unidades a nivel nacional. Y que estas dos ciudades no hayan impulsado esto también ha provocado el desconocimiento de las personas. Ahora, otro tema importante es la hotelería se profesionaliza para dar el servicio que da. Es importante
que las personas que se dediquen a esto también se profesionalicen y se informen. Así tengas un departamento, dos departamentos, tres o cinco, 10 unidades, es importante profesionalizarse, investigar cómo mejorar, y no es necesario que exista una capacitación específica para eso. En el mundo hay capacitación. Airbnb es una compañía que opera en todos los países del mundo, a excepción de contados con conflictos armados, y tiene muchísima información para poderse capacitar en relación a esto. Ahora que estamos hablando ya del tema del marco normativo, ¿qué significa que el alquiler temporal a través de esta plataforma, como la que acabas de mencionar, sea legal en el Ecuador? Pero sobre todo, ¿cuáles serían los requisitos principales que establece el reglamento de alojamiento turísticos para que pueda funcionar? A ver, ahí especificar que la plataforma no tiene residencia fiscal ecuatoriana, sino está en el extranjero, está en Inglaterra, básicamente la sede de esta plataforma. Eh, ah, y no es que sea legal la plataforma, es que la forma de trabajar, la renta temporal, se ha convertido ya en una parte del sistema de turismo a través del reglamento de turismo de rentas temporales. Antes de que existieran estas plataformas, antes del 2016, 2015, la gente rentaba sus propiedades en la playa, los anunciaba en redes sociales, entre amigos, y esto no generaba ninguna contribución al Estado como tributos o a la ciudad. Lo que ha buscado este reglamento es que la gente se registre, los propietarios se registren y generen esa contribución, el IVA, la licencia única, que es el pago que se debe hacer a la tasa del municipio. Entonces, eso es lo que busca esto. Y al buscar esto, naturalmente los costos se elevan, la gente tributa, pero también debe profesionalizarse. Aquí un mensaje clave es que la gente debe profesionalizarse para hacer esto y entender cómo funciona. Ahora, ¿qué requisitos según el reglamento se requiere? Primero, que tengas una unidad. Segundo, que te registres en este sistema de registro turístico nacional, que es en la página web del ministerio. Segundo, que obtengas la licencia de funcionamiento en tu municipio. Si tu municipio no lo tiene, ahí es el problema. Ahí está el problema, y básicamente eso se tiene que solucionar en los municipios más grandes al menos. Y tercero, por ejemplo, debes almacenar una base de datos de 6 meses de todos los huéspedes que recibes. Debes comunicar en tu comunidad, en tu edificio, quiénes son los huéspedes, y debes mantener protocolos de servicio. Entonces, recomendación, o sea, revisar el reglamento a quienes estén operando esto y cumplir estos pasos que son sencillos, pero lo que ayuda es a regularizar esta actividad y a normar la convivencia con la comunidad. Porque uno de los problemas más grandes es que tú vivas en un edificio y el departamento de al lado sea renta temporal y tú no sepas quién es tu vecino. Pero si tú mantienes una comunicación constante con la administración o con tus vecinos, que es parte de la profesionalización de la actividad, pues vas a tener una armonía que te permita llevar a cabo el negocio y llevar a cabo la comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, yo soy una propietaria de uno de un espacio de alquiler de Airbnb y no cumplo con el registro de turismo y no cumplo con la licencia única anual de funcionamiento? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí estás evadiendo una responsabilidad que tienes de realizar una actividad económica y contribuir con tu ciudad, con la tasa del registro, la tasa de la licencia única de funcionamiento, y a lo mejor no estés cumpliendo con tus impuestos, ¿no? Pagando tus impuestos. Entonces, eso sí es un problema independientemente de la actividad. Cualquier actividad que el hecho generador se dé en esa ciudad debe pagar impuestos en la ciudad, en ese país debe pagar impuestos en ese país. Entonces, lo primero es regularizar esto, ¿sí? Como te decía, eso, claro, incrementa los costos, pero igual a la operación en los hoteles. Es decir, jugarían en la misma cancha las dos contrapartes, digamos así, que no deberían ser contrapartes, más bien deberían ser colaboradores. Eh, el reglamento no tiene sanciones, pero sí se te puede retirar el registro, ¿no es cierto? Si incumples, o sea, cosas como pagar tus tasas, contribuir con tus impuestos, etcétera. Pero el reglamento per se no tiene sanciones. Y eso es algo que también se debe discutir para ir mejorando esto. Tenemos que tomar en cuenta que esto es un reglamento dictado por el municipio, ¿sí? No es una ley.
nacional, o sea, no es creada por la Asamblea. Entonces, lo que ha hecho el municipio es un poco acelerar esto para estar acorde a lo que ha hecho el ministerio, perdón, es agilizar este reglamento para estar acorde a las regulaciones del mundo. Hay países que ya han regulado mucho esto y que, por ejemplo, España, Barcelona, que es un caso que ha pasado recién, Nueva York se prohibió y a la final, o sea, es que es un ingreso grande para las ciudades. Yo te doy un dato de una investigación que se hizo en el 2021 en el Ecuador, donde estábamos apenas pasando la pandemia. Airbnb generó 280 millones de dólares a la economía local y más de 21.000 puestos de trabajo. Entonces, si tú tienes 8.500 hospedajes, es una cantidad ingente de recursos la que se genera alrededor de eso: limpieza, servicios, transporte. O sea, básicamente es un servicio turístico que genera muchísimos ingresos. Y lo que hay que hacer no es pensar en prohibir. Lo que hay que hacer es profesionalizar y regularizar, normal. Muchas veces no todos queremos estar dentro de la norma, pero es lo que hay que hacer. En el país que vives hay que respetar las leyes que hay. Y eso el devenir de eso es pues capacitar a las personas. Y ahí el Ministerio de Turismo tiene que un poco aplicarse. Juan Pablo, ahora, ¿es posible convivir con un modelo turístico formal? Y ya pongo un ejemplo aquí en Manta. Tenemos varias cadenas hoteleras que están dentro de la Así ciudad, es. pero al mismo tiempo tener otro modelo alternativo sin generar alguna especie de competencia desleal. Porque lo traigo así a colación, quizás suena un poco fuerte, pero es lo que quizás deben sentir los gerentes, administradores o los propios dueños de las cadenas hoteleras. Por supuesto, o sea, hay que ponerse en los zapatos de las dos partes para poder analizar esta dinámica que está ocurriendo. Y sí, o sea, la competencia es desleal siempre y cuando los hospedajes no estén cumpliendo con los requisitos o sea, si no estás pagando tributos, si no estás cumpliendo con tus obligaciones jurídicas, claro, el hotel tendrá costos más altos y tú más bajos y ahí se puede dar una competencia desleal. Pero muy claro, o sea, hay clientes para todo. El cliente que quiere ir a un Airbnb no es el mismo cliente que quiere ir a un hotel. El cliente que quiere ir a un hotel quiere su desayuno por la mañana, quiere un servicio de primera, una atención que lo reciban en recepción. En un Airbnb tú llegas con las llaves, entras y sales. O sea, no hay ningún servicio adicional más que la propiedad en las condiciones óptimas que debe estar. Entonces yo creo que ahí más bien se debe crear una sinergia. Hay casos como Colombia. Colombia está sufriendo un fenómeno turístico increíble. Ciudades como Medellín reciben más de 2 millones de turistas al año. El Ecuador ha recibido el año anterior 600.000 extranjeros, o sea, 600.000 turistas. Entonces, imagínate, solo Medellín recibió 2 millones de turistas. Estas ciudades, ¿cómo están funcionando? Los hoteles, al ver que están perdiendo un mercado con los Airbnb, lo que han hecho es destinar pisos del hotel para ponerlo en renta temporal. Claro, son las mismas habitaciones, disminuyen los servicios, como por ejemplo el desayuno, la mucama, los servicios de lavandería, etcétera. Todo lo que te da un hotel extra lo disminuyen y lo dejan tal cual un hospedaje normal. Sus precios bajan, se vuelven competitivos y atraen a ese cliente que está yéndose hacia el otro lado. No es solo una cuestión de precios, una cuestión de precios y calidad. Hay muy buenos hoteles, como también hay hoteles que no son tan buenos. Asimismo, hay muy buenos hospedajes de Airbnb y hay hospedajes que no son tan buenos. Entonces, lo importante aquí es encontrar un equilibrio, trabajar en sinergia y sobre todo pensar que al final lo que nosotros damos como hoteleros o como personas en renta temporal o empresas en renta temporal es la cara que ve el turista independientemente, y ese turista nos recomienda como país. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento? Atraer turistas. Creo que por ahí va. Juan Pablo, y ya en la parte final de este espacio de análisis, ¿qué tan cerca está el Ecuador de consolidar un modelo sostenible y rentable en temas de alojamiento temporal? Está lejísimos, está lejísimos. Solo nuestros vecinos Colombia y Perú, primero tienen una política de marca país que es espectacular y que creo que el Ecuador ahí nos ha quedado debiendo a los ciudadanos y al mundo.
y eso hace que lleguen muchísimos, muchísimos turistas. Ecuador es una potencia turística, eso lo hemos escuchado por décadas, porque es una belleza del país. Tú estás en Manta y te puedes asomar a la ventana y ver ese espectacular paisaje, puedes ver ballenas, puedes disfrutar esa ruta del sol que es espectacular. Tienes la Sierra Centro, que tiene volcanes, montañas, tienes la Amazonía y todo tan cerca. El país es realmente rico para el turismo, pero lamentablemente las políticas, y no solo las políticas del Estado, sino también las relaciones del sistema hotelero, o sea, creo que tenemos una deuda hacia nosotros mismos con el servicio al cliente. El servicio al cliente es fundamental para que crezca el turismo. Promocionar el país no solo beneficia a los hoteles, no solo beneficia a las rentas temporales, sino beneficia al señor que vende ceviches en la playa, beneficia al señor que hace el transporte del aeropuerto al hotel. O sea, beneficia, es una cadena productiva que genera muchísimo valor. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto. Yo veo que hay gremios de hoteleros, gremios de rentas, gremios, pero no hay una aglutinación de todos trabajando en función de traer huéspedes, porque no hay que pelearse el mercado que está, hay que crear más mercado. Si tenemos una ciudad como Medellín, a hora y media de Ecuador, en vuelo, que trae 2 millones de turistas, y el país entero, Ecuador, solo trajo 600.000, creo que estamos haciendo todos algo mal. No sé qué opinas tú. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este espacio. Quedamos prestos para seguir analizando e ir comprendiendo y sobre todo la importancia de que estamos en una sociedad democrática y también estamos con la libertad de trabajo y que se pueden ofertar muchísimas cosas, Así pero es. siempre regulados. Ujú. Muchas gracias a ustedes. 7 de la mañana con 48 minutos, 7 con 48 minutos.